Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase ahora y les había comentado de que respecto a esta materia, la importancia que tiene es de que los sistemas de gestión también deben aplicarse en las empresas productivas. Y una de las tesis que encontré es la que ustedes están viendo acá, ¿ya? Y son muy pocas porque trabajos de grado relacionados a gestión de residuos sólidos industriales, acá en Bolivia, como les decía más, se van a sistemas de gestión de residuos sólidos municipales. Bien, este trabajo que ya hace bastantes años se ha defendido, ya, y muestra un trabajo interesante en el sentido de que se establece una propuesta. Y una propuesta es un documento base para poder desarrollar su aplicación en el sentido de que éstas puedan coordinarse a través de una estructura y una organización adecuada. Todas aquellas empresas que de alguna forma certifican con la ISO 14001, que lo vamos a ver después, están relacionadas a políticas que toman las organizaciones para poder aplicarlas, desarrollarlas y certificar, en este caso, con la ISO 14001. Bien. Aquí es nada más que una introducción que relaciona de que el desarrollo tecnológico conlleva una problemática ambiental. Es decir, de que la tecnología está relacionada a cambios importantes que se dan para poder ingresar en un sistema productivo que implica un desarrollo tecnológico. Lógicamente que va acompañado, todo proceso va acompañado con la generación de contaminantes que se generan en el mismo proceso. Lógicamente que la alternativa de mejora está referida a lo que ustedes ven acá, una gestión de residuos de sólidos industriales. Y esa alternativa, el sistema de gestión, va a permitir obtener mejoras ambientales y económicas. Ustedes dirán, ¿de qué forma? Mientras tengamos una conciencia y una aplicación correcta de lo que se procesa, va a tener menos impacto en el ambiente. En este caso está relacionado a la Cervecería Boliviana Nacional. Bien, este trabajo se relaciona a obtener datos. Es lo mismo que ustedes van a hacer para su proyecto final. De tal manera de que sin datos no se va a poder desarrollar y cuantificar más que todo que viene a ser el práctico 2. La cuantificación es nada más que el manejo de los datos que permiten determinar cuánto se genera en cada etapa del proceso. ¿Ya? Bien, aquí habla de un problema que está relacionado a aplicar un sistema de gestión de residuos que sea compatible más que todo con la legislación ambiental. Hacer un uso adecuado de los residuos generados y aquello conlleva una pérdida de oportunidades. Bien, aquí, o sea, digamos, la formulación del problema está relacionado a establecer un diseño que enmarca una propuesta, ¿ya? Y esa propuesta está relacionada a lo que estipula las normas ambientales. Bien, ese es el objetivo de este proyecto, ¿ya?
Y ya ayer había mencionado de que el diagnóstico es prácticamente lo que determina ya qué falencias hay en un sistema productivo. Bueno, una vez que se caracteriza y se cuantifica qué es lo que se genera, entonces ahí se plantean, ¿no?, las mejoras. Ustedes tienen, como se decía en práctico 2, la cuantificación. Esto significa determinar qué cantidades se generan de residuos en un proceso. Bueno, aquí su marco teórico, como está referido a la cervecería, entonces en su marco teórico establece lo que es el proceso, la clasificación de los residuos industriales, sus características y su cuantificación. Bien, este esquema que presenta este trabajo está relacionado a etapas que conllevan todo aquello que enmarca la generación de los residuos desde su inicio, ¿ya? Implica una selección, ver la forma si se puede reciclar en la misma planta o que sea un reciclaje externo. Bien, entonces esto va a implicar ver la forma de dar un tratamiento, ¿ya?, que puede ser de carácter físico-químico, puede conllevar a una incineración de estos residuos y en último caso una disposición final, que ahí está como evacuación final, ¿ya? Pero lógicamente que esta disposición final puede conllevar a un relleno sanitario o a un sistema donde se tenga un depósito. Ustedes dirán, ¿y para qué se va a depositar? La deposición está en el sentido de que existen residuos, por ejemplo el vidrio, que hay que almacenarlo hasta que se tiene una cantidad adecuada para poder negociar su venta de este residuo. En este caso, los vidrios se reciclan enviando a la fábrica donde se fabrican botellas. Bueno, esto está basado en la información disponible, ¿no? Por ejemplo, la borra, que es un residuo sólido que sale del proceso de elaboración del mosto, en la parte de lo que es el cocimiento, se genera un afrecho cervecero que se conoce más con el nombre de borra. Y esta borra es muy rica en contenido proteínico, de tal manera que la gente que tiene, por ejemplo, porcino, vacuno y otras especies de animales, se convierte en un alimento demasiado rico en contenido proteínico que les permite un aporte de nutrientes en este caso a estos seres, ¿no? Lógicamente de que esta planta es muy grande, tiene todas esas sesiones donde no sé por qué le pusieron mini, pero en realidad corresponde a la planta misma en la cual se elabora el mosto a partir de las materias primas, la fermentación, la maduración de la cerveza y posteriormente su envasado, que corresponde a un área muy aparte de la planta de producción. Asimismo, la cervecería cuenta con un área administrativa
tiene los almacenes. Y bueno, lo que ustedes ven acá está relacionado a otras infraestructuras más. Ahora, por ejemplo, en este trabajo, caracteriza inicialmente el manejo de la borra y la levadura. Las levaduras en realidad son seres vivos que son importantes en el proceso de conversión de los azúcares en lo que hace la cerveza a través de la conversión del azúcar, les decía, en etanol con desprendimiento de gas carbónico. Estos seres vivos que hacen esta conversión también se multiplican y lógicamente de que la levadura también se constituye en un residuo cuando éstas ya pierden actividad. De tal manera de que las levaduras, igual que la borra, son también fundamentales en el aspecto de que tienen alto contenido proteínico. Lo que se muestra acá es un tanque donde se almacena la borra, ¿ya? Es decir, de que se envía a este tanque. ¿Y qué es la borra en sí? La borra es nada más que las cáscaras que resultan de la malta. Y bueno, ellos usan maíz. Antes se usaba bastante el arroz, ahora ya se usa el maíz para la elaboración de cerveza, de tal manera que las cáscaras, que son los residuos sólidos que se obtienen en este proceso, se guardan en ese tanque y de ahí vienen los camiones, cargan ahí y bueno, le dan un uso, como les decía, para alimentación de animales, ¿no? Bien, aquí vemos, estos son los tanques de levadura. Ya, acá vemos el camión que está cargando la borra. Ya, en cada cocimiento, dependiendo la capacidad que tiene la sala de elaboración de mosto, y más que todo la olla de ebullición, es que se genera una cantidad apreciable de borra en cada cocimiento. Además de ello, también se generan otros residuos, no solamente es el proceso. Por ejemplo, acá vemos plástico, que también tienen que considerarse dónde almacenarlos y darle su disposición final. Acá vemos bolsas también y todo aquello que es de plástico en un solo lado. En lo que se refiere a papeles, cartones, por ejemplo, ustedes dirán, ¿y de dónde salen estos cartones? Los cartones, por ejemplo, las tapas vienen en esos cartones, vienen en caja de cartón con un contenido de una bolsa, donde generalmente se habla de millares de tapas. Entonces ahí ustedes pueden ver esos cartones, ¿no? Bueno, también en el sector administrativo no nos olvidemos que usan papeles y aquellos que se descartan igual tienen que tener un almacenamiento final. En cuanto a pales, ustedes ven acá, los pales que son de madera generalmente en el tiempo se deterioran. Entonces se constituye en un residuo que hay que darle una disposición final. Ustedes podrán notar en esta fotografía, ¿ya?, de que está establecido un área de separación de acá plástico, acá madera. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí están los pales de madera y las etiquetas. Ustedes han visto de que la cerveza tiene una etiqueta, de tal manera que una vez que uno consume la cerveza, esta retorna al proceso productivo en la cual
En el proceso de lavado de las botellas, las etiquetas son extraídas en la misma lavadora. Y fíjense la cantidad de etiquetas que sostiene, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Tranquilamente esto se lo puede vender para la obtención de un producto final que generalmente son papel higiénico, ¿no? Bueno, ahí se puede ver una cantidad apreciable de etiquetas. El vidrio ya había mencionado qué es lo que se puede hacer. Igual, ¿ya? Hasta los mismos canastillos. Una vez que se frean, estos hay que darle una disposición final. Bueno, vean la cantidad de envases que resultan descartados por rotura y otros, ¿no? Bueno, aquí, si ustedes observan, lo que es aluminio, más que todo las tapas, están clasificadas y almacenadas en un área específica, ¿ya? Entonces, vemos de que la CDN es una empresa que en este aspecto ha logrado diseñar un sistema que permita una clasificación de sus residuos, como así también residuos orgánicos, ¿no? Ahí en la cervecería tienen un área donde se atiende a las personas con alimentos. Es bien grande. Las 2 o 3 veces que he ido de visita a hacer la inspección. Es un área que contempla todo aquello que viene a ser el servicio de alimentos al personal. Pero también, como ustedes ven acá, ¿no? Se generan otros residuos, aunque son líquidos, sí, pero fíjense, los trapos se constituyen en residuos que el personal de maestranza los genera. Bueno, igual, ¿no? Fíjense, hay un depósito ahí que es específico para los trapos que están con grasa. Baterías, llantas, residuos, filtros, cartuchos de impresora tienen también una disposición, ¿no? Ordenada, como ustedes pueden ver. Bien. Generalmente se tiene de que la CDN pertenece podemos decir, en el aspecto técnico al grupo Quilmes que le permite, digamos, cumplir normativas que exige este grupo. Este grupo abarca a muchas cervecerías a nivel mundial, de tal manera que todas ellas reciben una certificación, se les da podemos decir una calificación después de que se hace una auditoría en el cumplimiento de calidad en todos sus aspectos. Entonces, por eso es que ahí habla norma corporativa de la Cervecería Boliviana Nacional Santa Cruz, pero está relacionada al Grupo Quilmes. Y lógicamente que la legislación nacional está relacionada a la Ley 373. En el año 2001, en una auditoría ambiental a nivel nacional, la CDN, al igual que la PIL, fueron empresas que incumplían y afectaban con sus residuos líquidos, aunque estoy saliendo de sólidos a líquidos, contaminaban las cuencas del río Piraí. Y en la auditoría del año 2010
esta empresa, al igual que la PIL, dejaron de ser empresas que tenían un alto grado de contaminación en las cuencas porque implementaron las plantas de tratamiento de agua, tanto la PIL como la CDM. Entonces se tienen plantas de tratamiento las más grandes que existen en Bolivia, en residuos líquidos. Bueno, la caracterización, les mostraba ayer el libro ese que les decía, ahí establecen estos valores, ¿ya? O sea, en otras palabras, estamos hablando de la densidad. Y ustedes dirán, ¿para qué es importante la densidad? La densidad es un parámetro fundamental que va a permitir cuantificar tanto la masa como el volumen que ocupan los residuos. Entonces, fíjense estos datos. Su primer examen lo voy a usar esto, ¿ya? De tal manera de que ustedes van a efectuar una cuantificación de residuos, un balance de masa, en otras palabras. Lógicamente que acá este joven que hizo este trabajo de grado, también de ese libro determinó cuál es la composición química, es decir, componentes de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y su contenido energético. Por ejemplo, vemos de que el plástico y el polietileno tienen un alto poder calorífico, es decir, de que ustedes lo incineran y genera esa cantidad de energía, ¿ya? A eso es lo que se refiere este análisis de cuantificación de poder calorífico y de composición química. Bueno, la cuantificación, la determinación de los volúmenes generalmente está basado en lo siguiente: cuántos lotes de producción y cuáles son los volúmenes que tienen el sistema productivo. Entonces, de ahí es que resulta cuánto de materia prima, cuánto de... establece una relación de materia prima por envase, la cantidad de envase y la cantidad de residuos, como así también la clasificación de los residuos que se generan en este proceso. Entonces, en este trabajo, este joven determinó cuántos kilos al mes de estos residuos lo que se genera, ¿ya? Bien, si ustedes pueden apreciar acá en etiqueta, son 10.000 kilos. 10.000 kilos es harto, son 10 toneladas. En vidrio, 35.000 kilos al mes es harto también. ¿Ya? Las tapas es bien poco. ¿Ya? Bien, los que no son del mismo proceso en sí de producción, por ejemplo, aquellos que se generan en la cocina, en el área de administración, en el área de logística y almacenes, bueno, igual, ¿no? Los ha cuantificado acá, ¿ya? De tal manera de que con esto ya ha logrado, digamos, en su diagnóstico cuantificar todos aquellos residuos generados tanto en el sistema productivo como en las otras áreas. Bien, entonces aquí ya usa otro factor que está relacionado a los kilos por hectolitro. Generalmente en la industria cervecera los volúmenes están expresados en hectolitros. Hablar de, se va a producir 300 hectolitros de cerveza, digamos. 300 hectolitros de cerveza multiplicado por 100, eso le da
el equivalente en litros. ¿Ya? Entonces, acá, este joven lo ha usado ese factor, ¿no? ¿Ya? Para determinar la masa de estos residuos expresados por el hectolitro de cerveza que se produce. Bien, y aquí tenemos la clasificación que él ha hecho, ¿no? De la cantidad, los riesgos que pueden implicar esos residuos, si se tiene un manejo inadecuado, en fin, ¿ya? Y también caracteriza aquellos residuos en los cuales se efectúa una pre-recolección de estos, ¿no? Que son tubos fluorescentes, cartuchos de impresión, baterías y otros. En cuestión de almacenamiento, ya habíamos visto en fotografía, acá el joven establece un layout en los cuales ustedes van a tener que desarrollar en su proyecto final. Esto es fundamental, de que las industrias tengan un área donde se tenga un almacenamiento clasificado de los residuos que se generan, ¿no? Entonces aquí ya habíamos visto en fotografía estas áreas, ¿no? Bien. Aquí lo que él ha hecho, por ejemplo, las levaduras. Fíjense que las levaduras son seres vivos que en el proceso están, estos microorganismos están formando parte de una solución líquida. Pero cuando las levaduras se secan, ya como lo que vemos, lo que se usa para la elaboración de pan, están en forma sólida. Es porque se ha logrado eliminar el agua y se convierten en sólido. Y ese proceso es a través de un secado. En este caso habla de un secado tipo spray. Un secado tipo spray es igual como lo que se obtiene la leche en polvo. La leche líquida se le esparce en forma de gotitas minúsculas que en contacto con aire caliente elimina el agua y se obtiene la leche en polvo. Más o menos similar es este proceso de secado de las levaduras. Bueno, entonces, lógicamente, este secador requiere calentar el aire a través de la energía que da el gas para efectuar un calentamiento a la masa de aire por calor. Bueno, aquí más o menos este joven ya describe el proceso de secado en este secador tipo spray 2520, su capacidad, ya, y cuánto de energía es lo que consume. Entonces, fíjense, hasta eso más ha efectuado este joven en su trabajo. Bueno, y aquello que se quema también. Entonces, en ese incinerador contempla la cantidad de combustible usado, la cantidad que se puede quemar, y establece incluso un balance no solamente de masa, sino que también de energía. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí como les decía, está expresando, ¿no? Hasta el balance de energía que resulta de ese proceso de incineración. Bueno, acá por ejemplo
en su evaluación técnica formuló algunas interrogantes respecto al proceso de incineración. Si es que se constituye un sistema seguro, si realmente es compatible o es que hay que efectuar algún trabajo adicional, si existe ese equipo. Bueno, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que este joven, digamos, ha efectuado en su trabajo. Y al mismo tiempo, lo que implica su tratamiento y su venta, ¿no? De los residuos, en este caso de los envases que dice, ¿ya? Bueno, hasta hace un análisis en costo de lo que vienen a ser los equipos usados para la impresión de aceites igual, ¿ya? Por ejemplo, aquí el otro año asesoré un trabajo que se defendió de helio dorado con respecto al reciclado de aceite. Y bueno, entonces los aceites que se generan, en este caso de los equipos de transporte, ese aceite se puede guardar y después se puede vender a las empresas que reciclan aceite. Bueno, aquí habla de lo que cuesta el equipo incinerador, el secador de levadura, sus costos, llega a sus conclusiones, ¿ya? Bueno, jóvenes, esto es lo que van a hacer como proyecto final y ustedes lo tienen. Y si no me equivoco, esto está ahí en la plataforma. Bueno, jóvenes, vamos a descansar. No sé qué pasó. Se me dio su chiripioca. Vamos a descansar, jóvenes, volvemos a la -4. ¿Ya? ¿Listo? ¿En qué? Vamos a tomar un cafecito, jóvenes.